favor, desconecten de las redes sociales y disfruten de la clase. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Profer Online. Seguimos con la química farmacéutica y estamos con las modificaciones estructurales. Si os acordáis, en un vídeo anterior, en el 1, hablábamos de las diferentes estrategias que había, disyuntiva, conjuntiva, replicación moduladora. Y luego esto se basa en unos criterios. Esos criterios pues pueden ser homología, introducción de dobles y triples enlaces, grupos voluminosos, bioisosterismo, los iremos viendo. Bien, si os acordáis, yo todo esto lo meto en cajones para que lo veáis más claro. Entonces, al final, cuando hacemos modificaciones de fármacos, pues los cajones serían una simplificación del modelo, disyuntiva, asociación molecular o conjuntiva, unir, y luego tenéis introducción de dobles o triples enlaces, vinilogía, homología, apertura o cierre de anillos, bioisosterismo, isomería o introducción de grupos voluminosos, ¿vale? Tenéis como diferentes cajones. Hoy vamos a ver algunas de esas variaciones de esos criterios y empezamos con la apertura o cierre de anillos. En primer lugar, una apertura, ¿qué supone? Pues una apertura lo que supone es una disminución de la rigidez de la molécula. Básicamente una apertura de anillo lo hacemos para simplificar la estructura, para que sea una síntesis más sencilla. Normalmente una apertura de anillos produce más cambios conformacionales, más giros de la molécula y normalmente no se gana en actividad ni tampoco en selectividad. Pero como digo, hace que la molécula sea más sencilla para sintetizar. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, pues el típico que hemos visto, la disyuntiva, pues de la morfina. A partir de la morfina, si os acordáis en el vídeo anterior, pues por simplificación de esta estructura se obtuvieron muchas familias de fármacos. Pues bueno, por no ponerlas todas, pero para que veáis, pues os recuerdo, por ejemplo, la meperidina. La meperidina, que es una fenilpiperidina, aquí tiene un grupo éster, aquí un metilo. Pues como veis, de deriva de esta estructura, la hemos sintetizado de nuevo, pensando en esta estructura y en donde, como veis, pues hemos simplificado anillos. Este se ha roto, este ha desaparecido, etcétera, etcétera. ¿Vale? Eso es una disyuntiva. Un ejemplo más, pues mirar, de las hormonas sexuales, las femeninas, estrógenos sobre todo, y progestágenos, pues tenemos la de referencia a los estrógenos, que es el estradiol. Bueno, regula ciclo menstrual, tiene que ver con los caracteres sexuales femeninos, primarios, secundarios, etc. Bueno, en este caso es un derivado estrogénico, derivado esteroídico, de ciclo pentano, peridofenantreno, en donde tenemos una zona lipídica típico de las hormonas y luego es muy importante la distancia de los OHs que se unen por puente de hidrógenos y es importante esa distancia, ¿bien? Un núcleo de 18 carbonos. Bueno, pues en los fármacos de fármacos agonistas veremos algunos con estructura esteroídica y otros no. Pues en una simplificación, fijaros, si cortamos, bueno, vamos a pintarlo primero, pues tenemos fármacos como el esestrol, el transdistilvestrol, etcétera, que se obtuvieron por simplificación. Vale, en estos casos, para mantener los OHs, luego por aquí se hicieron más variaciones que iremos viendo, por ejemplo, una homología, meter un carbono y dobles enlaces, pero lo más ampliado que vemos es que se simplificó la molécula por aperturas de anillos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis el esestrol con esa distancia de los dos OHs. Bien, hay más ejemplos que irán saliendo en diferentes vídeos, pero pasamos al siguiente criterio, siguiente cajón, que es cierre de anillos. Bueno, el cierre de anillos, evidentemente, produce cierre de anillos. ¿El cierre de anillos qué consecuencia nos da? Pues la primera consecuencia es que nos da una molécula mucho más rígida, va a aumentar la rigidez. ¿Y eso qué puede conllevar? Pues puede conllevar a un aumento de la actividad, evidentemente no siempre, porque veréis algunos ejemplos que se puede incluso perder o cambiar, pero normalmente una actividad y o de la selectividad. Es decir, que no se unan a varios receptores, sino solo a unos de forma selectiva, ¿vale? También hay que tener en cuenta que cuando hay un cierre de anillos hay que tener en cuenta la estereoisomería cis y trans de los grupos que pueden aparecer. Bueno, vamos a ir viendo diferentes ejemplos de cierre de anillos que aquí hay muchísimos en la química farmacéutica. El primero que se me ocurre es la anfetamina. Bueno, las anfetaminas son fenil-isopropilaminas. Aquí la tenéis. Bien, pues un cierre de anillos, si cerramos por aquí este carbono y este carbono,
pues nace un fármaco nuevo. Las anfetaminas inhiben la recaptación de 5-hidroxitriptamina, serotonina o aminas biógenas, adrenalina, noradrenalina, excitatorias. Vale, pues tenemos un fármaco que nace de esta ciclación, como por ejemplo, que es el tranicipromina, la tranicipromina, que es un inhibidor, pero es un inhibidor de la MAO. La MAO-A, que se utiliza como antidepresivo, ¿vale? Más ejemplos que encontramos. Pues dopamina. El tema de la dopamina, muy interesante. La dopamina es una catecolamina, tiene la estructura del catecol, dihidroxibenceno, una cadena etilénica y un grupo amino que se une por un enlace iónico. Por aquí se unen a las serinas, puentes de hidrógeno, anillo aromático, y por aquí a un aspartico, un enlace iónico. Bien, pues en este caso, la cierre de anillos también, aparte de la rigidez, nos permite fijar conformaciones. Si os acordáis, en química orgánica, tenéis por ahí vídeos, las conformaciones, las moléculas en sus enlaces sencillos van girando y van adoptando diferentes conformaciones. Eso implica que los grupos se queden o hacia el mismo lado o hacia el lado contrario. En este caso, la unión a la diana puede ser en conformaciones totalmente alternadas, en muchos casos, o pueden ser en conformaciones parcialmente alternadas o en conformaciones eclipsadas. Entonces, la rigidez nos evita esos giros y nos ayuda a estudiar qué conformación es la que es en el receptor. Bueno, pues en este caso de la dopamina, voy a poneros un ejemplo, porque la dopamina podría unirse, digamos, en su estructura antiperiplanar, fijaros si os pinto los hidrógenos, uno hacia arriba y otro hacia abajo, o podría unirse en su estructura, ¿vale? O podría unirse en su estructura eclipsada, que es uno hacia abajo y otro hacia abajo, ¿vale? Entonces, las distancias cambian completamente, no es lo mismo esta distancia que esta. Y luego pues también podríamos hablar de los OH, un conforme al alfa beta, pero en eso no voy a entrar ahora. Bien, en este caso, un derivado como es este, ¿vale? Que es un análogo rígido, pues tiene la dopamina en su estructura. ¿Dónde la vemos, la dopamina? La vemos aquí. Bien, pero al no poder girar, si os dais cuenta, fenil, carbono, etilo, carbono, y el nitrógeno está hacia abajo. Luego esta distancia es una distancia más corta que la dopamina en estructura antiperiplanar y este compuesto es inactivo. Sin embargo, un análogo que es muy parecido a este, pero con la dopamina en estructura antiperiplanar, sí que es activo. Entonces, como digo, todo esto nos permite estudiar, ¿vale?, las conformaciones activas. Esta es la apomorfina, es un potente emético, produce vómito en los casos de una intoxicación y también es un fármaco agonista dopaminérgico, que es un fármaco, por lo tanto, utilizado como antiparkinsoniano. Si se utiliza como antiparkinsoniano, se tiene que dar con antieméticos por su potente efecto emético. Fijaros, veis aquí la distancia, sí que es una distancia anti que corresponde con la dopamina, ¿vale? Y en estos casos tenemos claro que se ha producido cierre de anillos, ¿vale? Bien. Bueno, más ejemplos de cierre de anillos lo vemos también con antagonistas dopaminérgicos de tipo fenoteacinas. Las fenoteacinas, antagonistas dopaminérgicos, pues tenemos fenoteacinas, tiasantenos, butirofenonas, ortopramidas, etc. En el caso de las fenoteacinas, en el caso de los antagonistas dopaminérgicos, tienen que tener, para ser activas, tienen que tener la distancia de las fenoteacinas del nitrógeno del ciclo y de la cadena, 3 carbonos de distancia, porque cogen la distancia de la dopamina entre este fenilo y este nitrógeno. Vale, pues cuando se hacen análogos rígidos por aquí y por aquí, da compuestos activos, pero cuando se hace una rigidificación por aquí, da compuestos inactivos. Luego entonces hay que tener cuidado que el cierre de anillos puede conllevar a compuestos inactivos, ¿vale? Aunque a priori pensaríamos que tendríamos el grupo farmacóforo, pues lo hemos perdido. Fijaros, sí que tendríamos nitrógeno, fenoteacina y 3 carbonos, pero al cerrar aquí el anillo, esta distancia ha variado
y ya no corresponde con la dopamina. Y tenemos un compuesto inactivo. Importante también este concepto. Vale, más casos de cierre de anillos. Pues bueno, por ejemplo, se me ocurre la serotonina, 5H, triptamina, que tiene esta estructura, un derivado de indol y una cadena etilénica, como en el caso de la dopamina. Bueno, pues análogos, fármacos antagonistas serotoninérgicos, por ejemplo, el ondansetron, que tiene esta estructura, ¿vale? Y no recuerdo mal, sí, por aquí, un imidazol, aquí un metilo. Vale, pues aquí del ondansetron se produjo un cierre de anillo y tenemos otro análogo, que es el cilansentrón. Bueno, en el caso del cilansentrón se utilizó como estos antagonistas 5-HT de hidroxitistamina 3A, se utilizan como antieméticos, sobre todo, pues, por ejemplo, para personas con cánceres terminales, con fármacos muy eméticos, como son los antitumorales, pues se pueden dar estos fármacos antieméticos, ¿vale? Fijaros, cierre de anillo. También tener en cuenta que en muchos casos no solo tenemos un cierre de anillo, sino que también se puede hacer una homología, que es meter más carbonos, ¿vale? ¿Algún ejemplo más? Bueno, pues se me ocurre también, dentro de antagonistas de dopamina, como hemos visto antes, tenemos las ortopramidas. Las ortopramidas, por ejemplo, la tiaprida, que tiene esta estructura. Aquí tenemos una amida. Las ortopramidas tienen que tener un grupo metosilo en orto para que sean activas. Bien, pues presenta esta estructura. Bueno, pues a partir de este fármaco se obtuvo la sulpirida por un cierre de anillos. Otro antagonista dopaminérgico que se utilizan básicamente para la esquizofrenia, demencias, etc. Vale, pues aquí se cerró este carbono con, bueno, podemos poner ese carbono o podemos poner este carbono con este carbono, ¿vale? 1, 2, N, por aquí esa estructura, ¿vale? La sulpirida. ¿Algún ejemplo más de cierre de anillos que se me ocurra? Sí, había alguno interesante, bonito, que es dentro del colinérgico tenemos receptores nicotínicos y muscarínicos. Del receptor nicotínico, el agonista es la nicotina, que es esta estructura de doble ciclo con una pirrolidina y una piridina. Bien, pues a partir de la nicotina se ha encontrado en la piel de un sapo de Ecuador un fármaco muy potente como analgésico. Se pensaba que los analgésicos más potentes son los opiáceos. Bueno, pues están apareciendo analgésicos todavía más potentes, 200 veces más potente que la morfina, que es la epibatidina. Pues análogo a esta estructura, simplemente nitrógeno básico metido dentro de un biciclo, ¿vale? Y por aquí tenemos la parte de la piridina. Vale, en este caso, la pibatidina, este compuesto es activo, pero al tener un enlace sencillo puede girar. Al girar, análisis conformacional, esos conformes se llaman también rotámeros. Entonces podemos tener este compuesto y podemos tener otro análogo girado, otro rotámero, que es inactivo, que sería este. Vale, este es inactivo. ¿Qué pasa? Pues lo que hemos dicho, que podemos sintetizar análogos, fármacos nuevos, buscando nuevos fármacos pues, más potentes, menos con efectos secundarios, por ciclación, como estamos diciendo. En este caso, ciclar por aquí. Pero al ciclar ya no gira y podríamos perder la conformación activa, como hemos comentado. Bueno, pues en este caso, es muy curioso que algunos análogos, en este caso, al ciclar por aquí y fijar esta conformación, en este caso, este compuesto ciclado, ¿veis? Es activo, pero sin embargo, si ciclo en esta estructura, ¿vale? Ciclo en esta forma, hago este compuesto,
¿vale? Pues se vio inactivo. Eso me está diciendo que la conformación activa realmente es esta que tenemos aquí, ¿vale? Bien, esto en cuanto a cierre de anillos, hay más ejemplos, pero yo creo que son suficientes, ¿vale? Pasamos a otra variación estructural, otro criterio, que es el de introducción de grupos voluminosos. Bueno, la introducción de grupos voluminosos, por ejemplo, anillos aromáticos, cadenas alquílicas, normalmente van buscando interacciones adicionales con el receptor. De hecho, también se puede hablar de extensión del grupo farmacóforo. Esas interacciones adicionales o la introducción de grupos voluminosos casi siempre ha conllevado a búsqueda de fármacos antagonistas, pero no siempre. Es decir, normalmente, pero no siempre, los fármacos más voluminosos suelen ser antagonistas. También se pueden meter otros grupos funcionales que en otros tipos de interacciones, también iguales agonistas o antagonistas, ¿vale? Bien, ejemplos de estos. Tenemos la acetilcolina. La acetilcolina tiene esta estructura. Es una colina, un aminoalcohol con un amonio y el ácido acético. Bien, pues la introducción en la acetilcolina, por ejemplo, fijaros, no siempre un grupo voluminoso penséis que son grupos muy grandes para que sean antagonistas, sino depende de las condicionantes estructurales del receptor, de la diana. En el caso de las variaciones pequeñas, en este caso por el amonio, simplemente cambiando 2 metilos por 2 etilos, ya me permite obtener un grupo, un compuesto antagonista. Bueno, después de en este caso sí que se aumentó mucho más el tamaño y se llegó a un fármaco como es el bromuro de propantelina, es decir, grupos voluminosos por el nitrógeno, pero sobre todo grupos voluminosos, anillos aromáticos, por la parte, ¿vale? Por la parte del bromuro de propantelina, por la parte de los anillos del éster. Fijaros, estos puntos serían puntos antagonistas. También otros antagonistas, estos de síntesis, naturales, pues son los típicos que encontramos por aquí. Atropina, hierciamina, escopolamina, bueno, pues fármacos, como por ejemplo podemos encontrar butilescopolamina, que es la famosa buscapina. Entonces aquí tenemos pues la clásica estructura de la acetilcolina, pero con grupos adicionales que van a dar enlaces antagonistas adicionales, ¿vale? Bien, en este caso de introducción de grupos voluminosos, como hemos dicho, normalmente los agonistas son más pequeños y los antagonistas más grandes, pero no siempre. Acordaros del ejemplo que hemos visto hace poco, que es la dopamina. Bueno, pues la dopamina, normalmente los antagonistas tienen grupos, son grandes, ¿no? Fenotiacinas, tesantenos, butirofenonas, etc. Os pongo un antagonista de tipo teasanteno, como es el cloprotiseno, ¿vale? En este caso, claramente antagonista, pero hay que tener mucho cuidado porque, como hemos visto antes, la apomorfina es una molécula grande que haría pensar que es un antagonista y sin embargo, en este caso, lo ponga bien, la apomorfina es un agonista, o sea que hay que tener cuidado, ¿vale? Vale, siguiendo con este tema de introducción de grupos voluminosos o extensión de la cadena, vamos a ver algún ejemplo muy chulo que a mí me gusta mucho, que es el caso de la morfina, de los opiáceos. En el caso de la morfina, si la pintamos de nuevo, tiene esta estructura. Vale, voy rápido porque la he pintado muchas veces. Bueno, pues fijaros, este nitrógeno, según vamos aumentando el radical del nitrógeno, pasaríamos de agonistas a antagonistas. Por ejemplo, cuando se cambia el radical de ese nitrógeno por un alilo o por un ciclopropil metilo, también con un OH en 14, pues pasamos a tener antagonistas. Estos fármacos son antagonistas opiáceos para sobredosis por opiáceos, naltrexona, naloxona, etc. Bueno, ya veremos el porqué, esta estructura de serie de silla, en el tema de opiáceos, en el vídeo, por qué se comportan de agonistas a antagonistas. Pero en este caso el aumento del tamaño pasa de agonista a antagonista. Pero hay que tener mucho cuidado y es muy curioso, porque por ejemplo,
Cuando se cambia, se aumentó del tamaño más todavía y se metió un fenetilo, ojo, se produjo una extensión del grupo farmacóforo, pero no cambió de agonista a antagonista, sino que volvió a ser agonista y además mucho más potente que la morfina. Hay que tener cuidado en ese caso, y en el tema de opiáceos os explicaré el porqué de esto. Bueno, pues algunos derivados que tienen este fenetilo, pues si pintamos, por ejemplo, antes la meperidina, que tenía esta estructura, ciclo o etilo, ciclo de 6, es una fenil piperidina, pues en este caso el análogo con extensión, con un fenetilo, pues es más potente que la meperidina. O un ejemplo de un derivado de este, también lo tenemos, de la morfina, muy bonito, os lo pinto aquí, es el fentanilo, que lo mismo, al tener esa estructura de fenilpiperidinas con un fenetilo, pues fijaros, interacciones adicionales por aquí, interacciones por aquí, y es mucho más potente, mayor actividad, fentanilo, que la morfina. Entonces, cuidado con la extensión, que no siempre nos lleva a antagonistas, ¿vale? Vale, pues dentro de introducción de grupos voluminosos hay más ejemplos. Vale, pues si queréis, se me ocurre la histamina, pues antagonistas, en este caso sí. La histamina tiene un imidazol y una cadena etilénica también. Bueno, pues entre los antagonistas están los derivados de etilendiaminas, diariletilendiaminas, pues por ejemplo difenhidramina, bromfeniramina, pues tiene esta estructura. ¿Vale? Grupos voluminosos, anillos aromáticos, que dan interacciones antagonistas. Incluso aquí, si hacemos un cierre de anillo, pues nos condujo a partir de estos derivados. Tenéis algunos más clásicos, como por ejemplo, si lo pintamos así, fijaros, aparte de grupos voluminosos, cierre de anillos, pues con estructura de fenotacina, 2 carbonos, pues por ejemplo la prometacina, otro antihistamínico, pero que sigue teniendo esa estructura de etilendiamina y los puntos antagonistas. ¿Ok? Bien, vamos a ver un nuevo punto, una nueva estrategia. Hemos hablado de apertura, cierre de anillos, hemos hablado de introducción de grupos voluminosos, y vamos a pasar a otro punto, que es la introducción de dobles o triples enlaces, y luego un concepto que es el de vinilogía. Este concepto de vinilogía no es nuevo, lo habéis visto en química, lo que pasa es que muchas veces no lo asociamos a farmacéutica, ¿vale? O a química. Ahora veremos un poco vinilogía, y el siguiente vídeo pues continuaremos con esta parte de aquí. Bien, la introducción de dobles o triples enlaces, bueno, pues lo que tenemos que tener claro es que la introducción de dobles o triples enlaces va a aumentar la rigidez. Al igual que antes, al aumentar la rigidez, ojo, podemos perder actividad, pero podemos ganar en actividad y o en selectividad. También hay que tener en cuenta que la introducción de dobles o triples enlaces nos puede dar isomería Z o E, ¿vale? Bien, por ejemplo, se me ocurre, como hemos puesto antes, de el estradiol. Bueno, pues una modificación que se hizo es apertura y cierre de anillos, en este caso apertura de anillos, manteniendo los OH a la distancia, el esestrol. Bueno, pues un derivado por disyuntiva, apertura de anillos, es el transdietilvestrol, pero que además se introdujo un doble enlace con respecto al esestrol. Al introducir el doble enlace teníamos dos posibilidades: sintetizar el análogo cis o sintetizar el análogo trans. En este caso, ¿cuál es activo? Pues claramente el activo fue el trans, porque el trans me deja los OHs a la distancia que corresponde con el estradiol, ¿vale? Bueno, otro ejemplo de introducción de dobles enlaces lo encontramos en otras hormonas esteroídicas, como son los glucocorticoides. En este caso, los glucocorticoides presentan un anillo de 21 carbonos con muchas posiciones hidrosiladas.
en 11, en 21, en 17 alfa. Vale, pues en este caso no lo pinto, sino directamente la introducción de dobles enlaces en la posición 1, 2 potencia mucho la actividad, da más rigidez, cambio conformacional de este anillo A y pues da fármacos como por ejemplo la prednisolona o prednisona, el famoso urbasón, que son potentes antiinflamatorios, ¿de acuerdo? Introducción de dobles enlaces. Y por último, os introduzco un poco lo que es la binología, pero un poquito, simplemente para recordaros que ya lo habéis visto en algunos casos en química orgánica, puede aparecer por ahí. Vale, pues la binología es que dos grupos que están unidos directamente y conectados electrónicamente, si yo los separo por una unidad vinílica o polivinílica, que puede ser un doble enlace, puede ser un triple enlace, puede ser un anillo aromático, ¿vale? En para o en orto, pues desde el punto de vista electrónico es como si siguieran unidos. ¿Por qué? Porque por la resonancia van a estar conectados. ¿Dónde se ve la binología en química orgánica? En el siguiente vídeo lo veréis en farmacéutica con algunos ejemplos. Pues este lo habéis visto en más sitios, o lo podéis ver en más sitios. Por ejemplo, un ácido carboxílico, que suele tener un pKa de ¿cuánto? Pues entre 3,5 y 5,5, es ácido porque el hidrógeno está unido a un oxígeno y porque luego se estabiliza por efecto menos R, por resonancia. Bien, pues si yo entre el carbonilo y el OH introduzco una unidad vinílica, pues voy a tener un compuesto, un fármaco, que va a tener una acidez similar. Fijaros aquí la unidad vinílica. ¿Por qué? Pues porque cuando yo quito este protón de aquí, ¿vale? Por resonancia va a notar exactamente el mismo efecto menos R del carbonilo, ¿de acuerdo? Eso, por ejemplo, se ve en los fármacos AINE, esa binología, los fármacos AINE, que tienen que tener un grupo ácido que está ionizado para unirse a una orginina, pues, por ejemplo, lo tenemos en los oxicanes, el pirosicán. Parecería, en principio, que este compuesto no tiene hidrógenos suficientemente ácidos, ¿vale? Pues sí, fijaros, aquí tenéis la binología y esto hace que este OH vinílico conjugado tenga un pKa muy bajo, similar al de un ácido carboxílico. Se ionice y se une a esa arginina que hemos visto ahí. También ese mismo ejemplo lo podemos ver en las fenilbutazonas, en la fenilbutazona, en las pirazolidinas dionas, en donde en principio parecería que no tengo un hidrógeno ácido, pero si este le tautomerizamos y le ponemos así, ahí claramente de nuevo tenemos este concepto de la binología, ¿vale? Y ya para acabar, ¿hemos visto la binología también en química orgánica? Sí. Por ejemplo, cuando atacáis con un nucleófilo a un derivado de ácido, a un éster, ¿vale? Pues es un mecanismo de adición, subimos, bajamos y eliminación, y sale el O-etilo. Vale, pues cuando atacamos, por ejemplo, con una anilina, tenemos aquí una anilina, ¿vale? Y atacáis en una síntesis de quinolonas, atacáis al malonato, realmente atacamos al etoximetilén-malonato de dietilo. Cuando atacamos un sistema alfabeto saturado de una adición de tipo 1,4 tipo Michael, ¿vale? Cuando no tengo un grupo saliente sale el doble enlace y se pierde el doble enlace. Pero cuando tengo un grupo saliente, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues tengo adición, vuelta y eliminación. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues realmente es lo mismo que esto. Este es un carbonilo que está unido a un O-etilo electrónicamente, porque lo que he hecho realmente es hacer una vinilogía, ¿vale? Luego también ahí en química orgánica tenemos este concepto de vinilogía. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, un poco largo, con muchos ejemplos. Si queréis pasar a la variación estructural 3, el vídeo 3, pues continuaremos de nuevo un poco con vinilogía y con lo que nos falta. Pues muchas gracias.